Daniel Portero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, que te vote chapote. Es que se ha creado tal polémica que, Daniel, quiero que nos la expliques, porque realmente viendo lo que se ha suscitado, en este caso con 4 víctimas concretamente, y el uso partidista que está haciendo el Partido Socialista de ellas, y luego el resto de víctimas, como en un manifiesto, más de 100 habéis dicho que te vote chapote os parece legítimo y os parece un buen cántico, una buena frase. Explícanos un poco cómo se ha suscitado esta polémica. Bueno, a ver, yo creo que la polémica la incluye o la introduce Sánchez, el presidente actual del gobierno, hasta el 24 de julio, en el debate que tiene con Feijóo el lunes pasado, donde de alguna manera recrimina a Feijóo o le pide que condene esa frase. Una frase que nace del pueblo, de la voluntad popular, nace de un cartel en Sevilla de un señor que fue al meeting, al primer y único meeting que hizo Sánchez, de esos que anunció, 40 mítines a lo largo de toda España, pero cuando vio el resultado dejó de hacerlos. Un señor que puso que te bote chapote en un cartel. Posteriormente, Chema de la Cierva lo utilizó en televisión española y denunció con el que te vote Chapote Sánchez de manera sonora y lo dijo de, bueno, en fin, todo fue, digamos, un nacimiento desde el pueblo, desde la voluntad popular. No fue ningún partido político, no fue el PP, no fue Vox, no fue ninguna asociación de víctimas, no fueron las víctimas del terrorismo. Es un acto de libertad de expresión popular y contra esa voluntad popular no hay nada que hacer, porque la libertad de expresión está por encima de todo. Aquellos que se sientan ofendidos por esa frase, como por ejemplo el presidente actual del gobierno, Pedro Sánchez, a lo mejor es que tienen algo que les hace sentirse mal, porque cuando pide uno que condene una frase que ni insulta, ni agrede, ni es contra el honor, es porque tú tienes mucho que esconder. Cuando lo sacó el otro día en el debate, yo me di cuenta que es que le duele, pero porque sabe que no lo ha hecho bien. Hay que pensar que Sánchez, a lo largo de sus 5 años, la única vez que se ha acordado del terrorismo de ETA fue para dar el pésame a un terrorista que se ahorcó en una cárcel. Y dio hasta nombres y apellidos. Y dio el pésame a la familia. Nunca se ha acordado de ninguna víctima del terrorismo de ETA, salvo en el debate que tuvo con Feijóo. Utilizó a una persona como Consuelo Ordóñez, que tiene su propia opinión, de manera minoritaria, eso sí que lo tengo que decir, en donde dice que no hay que utilizar este lema. Bueno, pues que me digan a mí por qué cuando a la izquierda le sienta mal no hay que utilizar este lema. Sin embargo, cuando recuerdo, ¿no? Hace muchos años, cuando fue el 15 de marzo, de mayo, el 15M, se gritaron lemas, digamos, muy heavies, entre comillas, contra el Partido Popular y allí nadie dijo nada. Todo el mundo respetó la libertad de expresión de esa voluntad popular, de aquello nació Podemos, pero nadie recriminó que la gente no pudiera decir o sí decir. Pero la izquierda, sobre todo la radical, la extrema izquierda y el sachismo, que al fin y al cabo está muy cerca de la extrema izquierda, siempre ven el embudo por la parte ancha y no por la estrecha. Y evidentemente para ellos, cuando se les agrede, es contrario a la democracia. Pero cuando ellos son los que agreden, entonces no es contrario a la democracia, eso es libertad de expresión. Pero como esto es una frase que nace del pueblo, dejemos que sea el pueblo el que decida, ni las víctimas, nosotros, ni los políticos, ni nadie. Así es, nace del pueblo y lo hemos visto todos y has explicado la génesis un poco de este cántico. Yo quiero preguntarte si has hablado con más víctimas del terrorismo que sí les parece bien esta frase. Hemos leído ese manifiesto que habéis hecho a título personal, cada una de las víctimas que sí apoyáis este manifiesto, pero cuando has hablado con ellas, ¿qué les parece el que te vote chapote?
Pues mira, te voy a contar por qué lo hemos hecho a título personal. A título personal, porque da la casualidad de que en nuestro manifiesto han firmado gente que está de acuerdo con el que te vote chapote, porque resume perfectamente la política de Sánchez a lo largo de 5 años. Gente que pertenece a Covite, es decir, la asociación que ha dicho lo contrario. Bueno, perdón, cuya presidenta ha dicho que dice lo contrario. Y Miquel Buesa también ha firmado este manifiesto, que es hermano de Fernando Buesa, cuya fundación dice también que no hay que usar este lema. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien dice que la asociación Covite o la fundación Fernando Buesa están en contra de este lema que te vote chapote, se equivocan, porque existen socios dentro de las mismas o patronos, en el caso de las fundaciones, o incluso personas que son cercanas a la familia, como es el caso de Miquel Buesa, que opinen absolutamente lo contrario. No puedes utilizar a las organizaciones. Hay personas que no están de acuerdo. En mi propia familia, incluso, una de mis hermanas dice que sí está de acuerdo con que se vote chapote, pero que no quería que se le incluyera a la lista para no, porque parecía que esto era división. Digo, yo no es un tema de división, pero tú no quieres incluirte, como es el nombre de cada uno. Yo tengo más hermanos, tengo mi madre, me han firmado mi madre, mis 2 hermanos y yo. Y ha habido una hermana mía que, de hecho, me parece correcto. Oye, pues como es a título individual, pues cada uno hace lo que quiere. Esta tarde me ha llamado, por ejemplo, la hija del magistrado Querol y me ha dicho que también firma. El caso, ya os digo, de Miquel Buesa y su mujer. Sin embargo, existe un manifiesto contrario en donde dice, no, es que Covite, la Fundación Buesa. No, eso es mentira. No todos los asociados o patronos ni de esa fundación ni de esa asociación están a favor de lo que dice Consuelo Ordóñez. Entonces, a ver, no es un tema de división en las víctimas, como se ha dicho en la prensa. No, se trata de un bloque minoritario de víctimas que le está haciendo el caldo gordo a Sánchez y desgraciadamente le está haciendo el caldo gordo a Bildu, que no son los herederos de ETA, no. Son gentuza que tiene etarras en sus listas, como Merche Purúa, que es la que ha dicho que hay que hacer caso a las víctimas. Digo, no, tú estás haciendo caso a la que le está haciendo el caldo gordo a Pedro Sánchez. ¿Por qué razones? Pues habría que preguntárselo a Consuelo Ordóñez. Es una tristeza, pero bueno, ella tiene su propia opinión, respetable, pero sí te digo que no es la mayoría. Mira, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 de la tarde del día de hoy, llevamos ya más de 200 víctimas que dicen que el lema que te vote chapote lo resume todo sobre la relación que ha tenido Bildu con ETA y que están de acuerdo. Eso es lo importante. Si te parece, Daniel, vamos a escuchar precisamente esas declaraciones a las que hacías referencias de Merche Aizpurúa, la mujer, recordemos, que dirigía un panfleto etarra que cuando se liberó a Ortega Lara tituló Ortega vuelve a la cárcel. O sea, este es el nivel de gentuza, como muy bien nos definía Daniel. Vamos a escuchar a Merche Aizpurúa. ¿Qué opina del que te vote chapote, de la polémica que se ha abierto también entre víctimas? ¿Cree que banaliza el terrorismo utilizar este lema? Bueno, yo he escuchado a las víctimas, ¿no? Y así lo creen ellas, con lo cual habría que tener todo el respeto del mundo a lo que dicen las víctimas. Al margen de valoraciones de si es banalizar o no banalizar, yo creo que es indigno utilizarlo de esa forma, ¿no? Toda nuestra empatía y solidaridad con las víctimas. Solidaridad con las víctimas. Daniel. No, solidaridad con 2 víctimas. Solidaridad con 2 víctimas frente a más de 200. Lo que pasa es que el error de Consuelo Ordóñez ha sido alinearse con el PSOE de Sánchez y con Bildu. Es decir, con los que mataron a su hermano, o los que sabían que iban a matar a su hermano. Cada uno que elija su camino, que se equivoca, allá ellos
Pero evidentemente yo creo que la libertad de expresión está por encima de todo. Aquí no se insulta a nadie, no se va contra el honor de nadie y que te vote Chapote Sánchez. Ese es el lema, que te vote Chapote Sánchez. Daniel Portero, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad, nuestro ánimo, estamos con vosotros, con esas más de 200 víctimas, que sí que sois la mayoría, no es que seáis la mayoría, es que sois prácticamente todas las víctimas que habéis dicho que el que te vote Chapote os representa. Muchísimas gracias y nos vamos viendo. Gracias.